La evolución histórica, logros y desafíos de la educación en Tacna. La educación es uno de los pilares fundamentales donde se apoya el progreso de cada país. Aquí conoceremos la historia, logros y desafíos de la educación en el Perú, especialmente en Tacna. Nuestro país tiene un proceso de más de 10.000 años de historia, ¿no? Marcada desde la época prehispánica, colonial, republicana y contemporánea. Lo que somos hoy en día es simplemente el resultado de ese largo proceso. O sea, la construcción de nuestra vida republicana contemporánea es simplemente el resultado de todo lo que hemos vivido de estos 10.000 o 12.000 años de historia que tenemos. Y la más larga, indudablemente, que es la historia prehispánica, que es casi el 95% de toda la historia nacional. El resto, vida colonial, conquista, colonia y república y vida contemporánea, suman solo el 5%. A partir de nuestra vida republicana, por ejemplo, que este bicentenario, la reflexión no solamente tiene que ser en estos 200 años que hemos vivido, sino también echar una miradita hacia atrás y para ver cómo la república recibió un país desde la época prehispánica y desde el periodo colonial. Veamos algunos antecedentes históricos. La educación en el Imperio Incaico se caracterizó por ser clasista, es decir, únicamente la clase noble tuvo acceso a una educación. En cambio, la clase popular recibió una educación enteramente práctica, transmitida de familia en familia. El amauta era el maestro sabio. En la colonia, la enseñanza tuvo dos objetivos fundamentales: formar buenos cristianos y formar súbditos del poder español. Fue determinante el papel de algunas de las órdenes religiosas, como los dominicos, franciscanos y jesuitas. La educación anterior al periodo republicano fue una educación colonial que respondía a los intereses más generales de la monarquía, ¿no? En todo caso, era una educación para las élites, ¿no? Para los descendientes directos o indirectos de los conquistadores y colonizadores. Entonces, en esas condiciones llega una educación memorística, enciclopedista, escolástica, con bastante influencia del factor religioso. Por su parte, la educación republicana formalizó y reorientó la pedagogía colonial, así como sus principales instituciones educativas, como fueron las escuelas de primaria, letras, los colegios y finalmente la universidad. Se caracterizó por... La primera característica de la educación republicana es crisis de orientación. No tiene una filosofía. Filosofía es para cambiar las condiciones materiales de existencia del ser humano. Entonces, pensar sobre el ser humano en su integridad, en todas sus dimensiones políticas, económicas, porque ya lo dijo en el pasado Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal político, o sea, es un ser político. Vive dentro de una polis, Estado. La segunda característica de la educación republicana es una educación con crisis de calidad. A lo largo de los procesos educativos encontramos factores internos y externos que inciden en el desarrollo de la educación. Problemas de diversos tipos, como los metodológicos, ¿no? Curriculares, financieros, y los exógenos, lo que tiene que ver con el contexto. La sociedad también está influyendo o está condicionando al desarrollo de la educación. Por último, esta educación republicana se ha caracterizado por sujeción a factores externos, estamos hablando ya fuera del país. Está sujeta a factores financieros, a factores ideológicos y tecnológicos. Todo eso controlado desde el extranjero. Y el Ministerio de Educación se llamó por mucho tiempo, hasta entrando el siglo XX, Ministerio de Instrucción Pública. Hoy en día se hace diferencia, ¿no? Una cosa es instruir y otra cosa es educar, ¿no? La instrucción, un simple casi amaestramiento. La educación ya significa desarrollar capacidades intelectivas, volcar del ser humano de afuera, ¿no? De adentro hacia afuera, como dicen, o sea, conductas, pero también asimilar conocimientos. Según el docente e historiador tacneño Óscar Pantineira, cuando se implanta la República se pretende una educación que aplique la racionalidad y se pretende que la educación se extienda al sector ciudadano.
limitado a los varones. Panti nos explica cómo fue la educación para la mujer en la República. En el caso de las mujeres, muy entrada a la República, muy ya llegando al siglo XX, es que aparece la primera mujer que ingresa, ¿no? Por decir, a la universidad, que estudia Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, limitado. Entonces, por ahí tienen una visión, ¿no? De una educación elitista, con fuerte influencia religiosa en los tiempos coloniales, donde la ciencia tiene muchos reparos y muchas veces son perseguidos los científicos, ¿ah? Acá no habrá ocurrido eso, pero ocurrió en Europa. Aquí lo que se llama viene a repetir lo que se decía de Europa. En Tacna, el Colegio La Victoria, que actualmente lleva el nombre de Coronel Bolognesi, fue uno de los primeros colegios de la República. Cuando se triunfa después de la batalla de Carmen Alto en Arequipa, se crea en Tacna un colegio secundario, el primero que había. Lamentablemente pues era una carencia de Tacna porque ciudades como Moquegua, desde el tiempo de Bolívar, desde el año 26, tenía un colegio, el Colegio de la Libertad, hoy Simón Bolívar, y Arequipa mucho antes todavía, ¿no? Entonces Tacna era una ciudad que tenía esa carencia, de manera que Castilla y las autoridades de Tacna establecen el Colegio de la Victoria. ¿Por qué le llaman de la Victoria? Aludiendo a la victoria de los constitucionales contra los golpistas, digamos entonces, personificados por Manuel Ignacio de Vivanco. Este colegio tuvo pues como primer director a un sabio argentino, don Ramón de Ferreira, que era un gran botánico, un gran estudioso de las ciencias naturales. Sin embargo, sucedió algo desafortunado. Lamentablemente vino luego la invasión boliviana. Mucha gente no sabe que Tacna fue 2 veces cautiva. 2 veces tuvo un cautiverio. El primero fue cortísimo, fue el cautiverio con Bolivia. Los bolivianos invadieron Tacna el 9 de diciembre de 1839 al mando del general Magariños y se quedaron hasta el 22 de febrero del 42. Es decir, aquí hubo un primer cautiverio y los tacneños evidentemente tuvieron que dejar la ciudad, quemaron sus graneros, arrasaron sus cultivos, los toneles de vino se destrozaron a hachazos y el vino ahí se corría como un río por las quebradillas. Hasta que finalmente en la batalla de Alto Chipe los tacneños derrotan a los bolivianos y ellos se van con otro régimen mucho más ordenado y organizado. Como independencia llegas a la guerra con Chile. Tacna, después del 26 de mayo de 1880, fecha en la que se dio la batalla del Alto de la Alianza, las tropas chilenas ocuparon la ciudad de Tacna, empezando la llamada etapa del cautiverio, que duró casi 50 años. Pero, ¿cómo fue la educación de Tacna durante el cautiverio? La reforzó, porque a exprofeso sí le trajo la mejor gente, ¿no? Por ejemplo, sale una noticia que el profesor de inglés y el profesor de francés, que era don Vicente Dañino, hacía que los chicos tradujesen artículos y los publicasen en revistas internacionales. Eran polemistas, eran tipos de primera, ¿no? Pero claro, eso era parte de la estrategia de Chile para aplastarla. Y no pudieron, pues, no pudieron. Al final tuvieron que rendirse, pues, y por eso vino el tratamiento directo entre los dos gobiernos y la entrega de Tacna para el Perú y de Arica para Chile. Transcurridos casi 50 años, Tacna regresó al seno patrio. El Estado peruano, el Leguía, se encarga también de mandar a Tacna a los mejores profesores. Por ejemplo, Guillermo Rosenberg, primer director del Colegio Nacional de Varones, había estado ya en Tarata. Cuando Tarata se reintegra a la patria, el 1 de septiembre de 1925, mandan un selecto grupo de profesores y se establece en Tarata. Pero luego Rosenberg es llamado a Lima para ofrecerle la dirección del Colegio Nacional de Tacna. Ese por el lado de los varones. Por el lado de las señoritas llega doña María Rosario Raos, natural de Abancay, pero una eximia maestra, educadora, ¿no? Y ella va a hacerse cargo del Colegio Nacional de Mujeres. El Colegio Nacional de Mujeres tenía hasta tercero nomás de secundaria, mientras que el Colegio Nacional de Varones tenía hasta quinto. Por eso, el cuarto y quinto era mixto. Tacna es una ciudad que es una ciudad maestra. Tacna, por su historia, enseña al Perú lo que es amor. No es el amor cerrado por Tacna, regionalista por Tacna, no nos equivoquemos.
El amor por Tacna es un amor por el Perú, a través de Tacna. En el Bicentenario del Perú, la magíster Mariela Izaguirre Retamoso, especialista en gestión educativa, nos invita a reflexionar. Hace 200 años, ¿cómo se le trataba a la mujer? ¿Qué tipo de participación tenía la mujer, la niña? Si tenía derecho o no a la educación, si la niña tenía derecho al voto, si era discriminada o no. Nosotros, en estos 200 años actualmente, ¿no? Yo puedo decir de que aún todavía sigue existiendo esa brecha, sobre todo en la discriminación hacia las niñas, porque no todas las niñas de nuestro país reciben una educación de calidad, no todas las niñas del país pueden acceder a ese servicio que por derecho les corresponde, ya que la educación es un derecho universal. Asimismo, existen otras brechas. Los servicios que debe tener una institución educativa para que garantice un buen servicio, ¿no? Estamos hablando de lo que es agua, luz, desagüe, conectividad. No todas las instituciones educativas lo tienen. Del mismo modo también hablamos de infraestructura, la capacitación que nosotros como maestros necesitamos también para brindar ese buen servicio. Para mí esas son las brechas más importantes que aún a pesar de que tenemos 200 años de independencia, aún no se logran superar. Pese a las brechas, Tacna, donde empieza la patria, baluarte de la identidad nacional, se ha consolidado como la mejor región en educación por 4 años consecutivos en la evaluación censal de estudiantes S y se mantuvo en el primer lugar 6 años seguidos en competitividad educativa. Acá en Tacna estamos los mejores maestros del Perú. ¿Por qué? Porque el maestro tacneño no dice, no me quiero capacitar. Al contrario, el maestro tacneño es el que dice, capacítame, quiero saber más, ¿no? Quiere mejorar sus competencias docentes para brindarles un mejor servicio a sus estudiantes. Y eso es lo que ha permitido que Tacna se posicione a nivel nacional, ¿no? Son 6 años que Tacna está como referente a nivel nacional en competitividad educativa. Estamos hablando de indicadores como rendimiento académico, tanto en primaria como en secundaria. Estamos hablando de asistencia de docentes. Estamos hablando también de niveles de alfabetización, personas que están aprendiendo a leer y escribir. De ese tema nosotros hablamos en competitividad educativa. Y bueno, la evaluación censal que se tomó hasta el año 2019, porque ya desde esa fecha, por las diferentes situaciones que nosotros ya conocemos, no se pudo tomar. Sin embargo, por 4 años consecutivos también Tacna ha sido primera a nivel nacional. Estos logros representan el esfuerzo de un trabajo en conjunto entre autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. A pesar de que estuvimos en cautiverio por muchos años, jamás se perdió ese amor a la patria. Acá en Tacna podrán ocurrir muchas cosas, muchas circunstancias adversas de la naturaleza, políticas, del contexto. Sin embargo, el maestro tacneño nunca quebranta, y mucho menos el maestro del Bicentenario, ¿no? Es importante tener como norte el último mensaje presidencial. Allí se ha manifestado, los currículos que se van a construir tienen que responder a las necesidades de nuestros niños y adolescentes. En esa línea de trabajo nosotros estamos justamente elaborando nuestro proyecto educativo regional, que es un documento orientador de los aprendizajes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando espacios para que todos los quienes se quieran constituir en elementos de la educación en Tacna, ¿no? Todos van a tener voz en la construcción de este proyecto, y vamos a lograr justamente recoger, ¿no?, de parte de nuestros niños y adolescentes, saber qué es lo que quieren aprender, porque al final y al cabo ellos son los que van a conseguir los aprendizajes que les va a ser útil en el desempeño de sus acciones como futuros ciudadanos de Tacna, ¿no?